Bueno, vamos a pasar a ver entonces qué es lo que puede suceder hacia el futuro, una vez pasado probablemente esta pequeña transición que va entre los resultados de las primarias, que en realidad fueron un vulgar test electoral sin ninguna consecuencia práctica concreta, aunque sí evidentemente política, hasta el 23 de octubre, que serán las elecciones definitivas. Entonces, a partir de ahí, si estos resultados vuelven a repetirse, o inclusive, como decía antes, puede ampliarse la ventaja a favor del oficialismo. A mi juicio, la primera conclusión es una conclusión claramente política que podemos sacar de acá, es que la crisis política que se abriera en los inicios del 2008 con la confrontación por las retenciones móviles y la resolución de la 125 se ha cerrado. Este no es un dato menor, es el dato central de estas elecciones, más importante que todos los resultados cualitativos. Es un resultado político central. La crisis interna se ha cerrado y esto le da al gobierno una fortaleza. Este gobierno, si se repite en las elecciones, va a tener una fortaleza que no lo tuvo ni la primera ni la segunda administración kirchnerista, ¿no? Va a empezar un tercer periodo con una autoridad presidencial sumamente reforzada, como se mostró, por ejemplo, en las negociaciones del salario mínimo, que finalmente la presidenta impuso sus condiciones, como se mostró antes cuando mandó al archivo el proyecto de ley del doctor Recalde de participación en las ganancias, y cuando se mostró cuando impuso un tope a los aumentos salariales. Todo esto hoy está absolutamente reforzado. Pero hay una segunda conclusión que necesitamos sacar y que acá justamente alguien del chat nos preguntaba acerca de las implicancias sociales que puede tener este acercamiento del gobierno y los empresarios. Y creo que esto tiene que ver con que hay una vez más el peronismo vuelve un intento de retorno a las fuentes. Como fue en el año 52, como fue en el año 73, la presidenta en el acto de cierre de Tecnópolis, después de alabar el discurso de Mendiguren, el representante de los sectores industriales, señaló que no había intereses más confluentes que los intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores. Es decir, ni corta ni perezosa aprovechó esa situación para plantear la necesidad de un nuevo pacto social, en la Argentina. Y algunas de estas cuestiones han comenzado a verificarse ya en estos días, aunque para su desarrollo vamos a tener que verlo seguramente a partir del 23 de octubre, ¿no? Aquí muy rápidamente también algún televidente que se ve que está prendido al chat me pregunta por qué hablo de pacto social cuando solo se está insinuando un acuerdo de precios y salarios. Y nos dice, para los peronistas, el acuerdo de conciliación de capital y trabajo es mucho más complejo y mucho más amplio que un acuerdo de precios y salarios, y eso por ahora no se ve. Bueno, esto es cierto, pero también es cierto que en el año 52 y en el año 73, cuando se planteó el pacto social, todo pacto social en las condiciones históricas de la Argentina, que tiene que ver siempre con un proceso inflacionario recurrente, empieza por un acuerdo de precios y salarios. Ahora está empezando por eso, se está fijando para el año entrante un techo inflacionario del 18%, se está planteando que tanto los trabajadores como los empresarios tienen que bajar sus requerimientos, pero lo que hay detrás de todo pacto de acuerdos y salarios es un intento de mejorar la productividad. Porque no hay que olvidarse que en esta retahíla de eventos empresariales con posterioridad a las elecciones, los empresarios reconocieron que acá, para continuar en esta perspectiva de crecimiento de la economía, con la enorme utilización de la capacidad instalada que tienen, que está en promedio en 80%, por lo tanto no se puede crecer más desde la perspectiva de la industria y de los sectores productivos, se necesitan inversiones en el sector privado. Y las inversiones en el sector privado van a depender en gran medida de los niveles de mayor productividad en la relación capital-trabajo que se alcance. Y esto implica entonces que los perdedores de este tipo de acuerdo, como siempre que se hace, son los trabajadores, que normalmente se ven obligados en este tipo de acuerdos a renunciar
a más pretensiones que las que renuncian los propios los capitalistas, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite hablar, que este acuerdo de precios y salarios puede derivar finalmente en un nuevo pacto social. Claro está que si uno revisa la historia, revisa la evolución del año 52 y del año 73, ningún pacto social llegó a ningún puerto, mucho menos llegó a buen puerto. Todo terminó en grandes estallidos sociales, en grandes conglomerados. Claro está que en aquellos años, en el año 52 eran las postrimerías de los dos gobiernos peronistas, cuando ya la economía se había deteriorado mucho, y en el año 73-74 había una crisis mundial de proporciones, el alza de los precios del petróleo, que impactó fuertemente en la Argentina, y finalmente todo estalló en el año 75-76, como nuestros televidentes seguramente recordarán. Ahora, la situación actual es un poco diferente, porque internamente la economía argentina cierra, los grandes agregados macroeconómicos están controlados, la deuda externa no tiene hoy el peso que tenía en otros momentos, no es restrictiva para el desarrollo de la fuerza productiva del país. Hay que tener en cuenta que la mitad de esa deuda está en manos del Estado y una parte importante está emitida en pesos, por lo tanto es mucho más manejable para este gobierno o para cualquier otro gobierno. Así, desde esta perspectiva, un acuerdo de precios y salarios tendría más probabilidades de éxito que las que tuvo en los intentos anteriores. De todas maneras, estamos insertos en una crisis mundial que preocupa mucho a los sectores empresarios, que también está preocupando a los trabajadores por el impacto que puede tener sobre ellos y que no sabemos cuál puede ser, cómo intervenga aquí en la Argentina y en América Latina en su conjunto. Lo que sí podemos decir que a diferencia de la década de los 90, hoy el contagio de la crisis mundial no sería por el lado del sector financiero. El sector financiero en la Argentina está saneado, los bancos están muy sólidos, están haciendo ganancias muy altas. Por este lado no nos afecta. Por otro lado, desde el pago de la deuda al FMI por adelantado, el gobierno no ha vuelto a endeudarse en los mercados internacionales de crédito. Por lo tanto, esto es una ventaja también, está disociado de los mercados internacionales. Pero sí el contagio de la crisis mundial puede venir por la vía del sector comercial. Puede venir según lo que puede pasar en China, lo hemos explicado aquí en otras oportunidades, pero sobre todo de lo que pasa en Brasil. Brasil está muy contaminado por la crisis mundial, tiene una deuda muy importante, hay un flujo de capital financiero que ingresa permanentemente y que sobrevalúa el real, por lo tanto el gobierno de Brasil en estos últimos 15 días ha devaluado levemente el real, con lo cual puede afectar las exportaciones argentinas. Y por otro lado, en la crisis mundial con la caída del dólar se están abaratando fuertemente los productos internacionales que Argentina exporta. Por lo tanto, es posible que tengamos una nueva avalancha de productos importados que el gobierno tendrá que buscar algún mecanismo de frenarlos para proteger el mercado interno y el empleo. Es decir, en estas condiciones es que es posiblemente que como resultado de este giro empresarial y el fortalecimiento del gobierno y el proceso inflacionario es que se tienda a un acuerdo entre precios y salarios. Pero bueno, el final de esto está abierto, no sabemos cómo puede funcionar, los resultados están en trámite, la economía argentina funciona en un sentido, la economía capitalista está funcionando de otro, hay acuerdos gobiernos empresarios y hay un movimiento obrero que siempre resiste este tipo, por lo menos lo ha hecho históricamente, ha resistido este tipo de acuerdos. Esto no quiere decir que en el cortísimo plazo esto pueda tener algunas consecuencias favorables para el gobierno, en el sentido de que logre instalar este acuerdo por un tiempo. Pero en el largo plazo estas cuestiones no son fáciles de sostener. Siempre hay un equilibrio inestable entre capital y trabajo, porque la lucha de clases en última instancia, que es la contradicción por un lado capital y trabajo, y la lucha entre distintas fracciones capitalistas, es decir, la lucha intercapitalista por el otro, forman parte de la dinámica propia del capitalismo, del metabolismo del capitalismo.
El capital en su desarrollo no puede eliminar este tipo de contradicciones, por más que haga intentos permanentes de conciliar capital-trabajo, pero estas contradicciones no se pueden eliminar. Están siempre, son las que generan las reacciones y son las que en última instancia determinan el rumbo de las cosas, ¿no? Así que bueno, este ha sido nuestro programa y nuestro análisis de la situación por ahí. Les recordamos el mail miseriasdelaeconomia@gmail.com para las que quieran conectarse todavía en este programa y en los programas que vienen, y será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.